Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles hoy en una emisión más aquí en Fútbol Total Honduras, la entrevista. Hoy con un invitado de lujo, como siempre los ha caracterizado cada domingo, domingo a domingo, hoy con nuestro buen amigo don Salvador Jiménez, presidente del Comité Olímpico Hondureño. ¿Cómo está, don Salvador? Muy Un bien, placer Ismael. Mucho gusto. Estamos a la tenerlo aquí orden. en la entrevista aquí en Fútbol Total. ¿Cómo está, don Salvador? Cuéntenos ya tiempos, ¿no? Como presidente de lo que es el Comité Olímpico Hondureño, como presidente, ¿hace cuánto tiempo ya está fungiendo usted aquí en el Comité Olímpico? Fui electo presidente precisamente en enero del 2001. Así que tengo 22, 23 años de estar acá por voluntad de las federaciones nacionales. Con mucha experiencia, ¿cuántos Juegos Olímpicos ya, don Salvador? Y con toda esa trayectoria que ha llevado a ser hoy uno de los presidentes que ha ostentado este cargo por mucho tiempo. Sí, bueno, la verdad que mi primera participación como jefe de misión en unos Juegos Olímpicos fue en Barcelona en 1992. De ahí he asistido a todos los Juegos, excepto en Japón, por motivos de la pandemia. No nos encontrábamos muy bien de salud, entonces no viajamos. Imagínese lo que vino a hacer esta enfermedad, ¿no? De que postergó, paró al mundo entero. Sí. Paró al mundo, al deporte, pero como siempre se ingenia y con los cuidados correspondientes, se pudo mantener don Salvador y estar practicando siempre el deporte, ¿no? Durante toda la pandemia y después, aún después de la pandemia. Sí, dentro de lo posible nosotros mantuvimos activo el Comité Olímpico. Pudimos pagarle los salarios a nuestros empleados, a los entrenadores, las becas de nuestros atletas. Y claro, continuaron en alguna preparación, no de la misma manera que se podía hacer en tiempos normales, pero sí se continuó la actividad deportiva de tal suerte que se pudieron organizar los Juegos de Tokio. Y con una disciplina, un país que sí se esperaba que lo pudiera organizar bien, porque usted sabe cómo son los países orientales, va, de disciplinados. Y también con un poco de miedo porque donde se originó la enfermedad del COVID fue también allá en ese continente, ¿no? Definitivamente, pero sí, afortunadamente se lograron realizar los Juegos, lo cual pues evitó frustraciones a dirigentes, a países, pero principalmente a los atletas que se preparan con tanto entusiasmo. Así es. Gracias a Dios, pues hemos salido de a poco de esa terrible enfermedad, de esa terrible pandemia. Para que los amigos televidentes y de Fútbol Total Honduras, ¿quién es Salvador Jiménez? ¿De dónde sale don Salvador Jiménez? ¿Y cómo se involucra a esto del deporte y a llegar a ser el presidente del Comité Olímpico? Bueno, en realidad yo inicié, pues, como casi todos, no todos, practicando un deporte, específicamente el baloncesto, que afortunadamente pues fui seleccionado nacional en 1972, precisamente. Después... Hace 51 años. ¿Ah? Hace 51 años. Exacto. Después, a raíz no sé, de una manera extraña, pocos basquetbolistas se han involucrado en la dirección del baloncesto nacional. Entonces, pero sí me involucré en la natación porque mis hijos principiaron a nadar. Estuve ahí en la natación durante como 12 años, no sé cuánto. Posteriormente, en 1988, fui nombrado delegado a la Asamblea del Comité Olímpico Hondureño y desde entonces pues fui electo en un principio como vicepresidente, de ahí en un periodo como tesorero y posteriormente, como le decía inicialmente, como presidente en el 2001. Imagínate toda esa trayectoria, pero me llama la atención basquetbolista. ¿Y de qué jugaba cuando jugaba de basquetbol, don Salvador? Sí, de poste, y ahí tanto participamos en campeonatos nacionales acá con el equipo de la universidad. Logramos una vez un campeonato nacional. Así es que pues prácticamente tenemos una vida deportiva desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue la niñez
la adolescencia, el estudio y al llegar ahora a ser el presidente del Comité Olímpico? Bueno, mis padres me trasladaron a la ciudad de Danlí. Yo nací aquí en Tegucigalpa, en la ciudad de Danlí, donde realicé mis estudios primarios, secundarios, y posteriormente me enviaron a Tegucigalpa, donde principié mis estudios universitarios, graduándome de licenciado en Administración de Empresas. Imagínense ahora con un currículum pues enorme, conociendo varios países, representando a Honduras en las delegaciones hondureñas, en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos, en muchas competencias. ¿Qué le llamó a usted la atención o cómo se involucra? Me dice que jugaba baloncesto, después en natación, pero ¿cómo llega al Comité Olímpico? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa vez, la primera vez que usted recuerda que llegó al Comité Olímpico? ¿Y qué puesto se ubicó en ese momento? ¿En qué puesto llegó? ¿Como vocal, como tesorero o X o Y puesto? No, yo prácticamente mi trayectoria como dirigente deportivo del deporte federado se inicia en la Federación de Natación. En un principio fui nombrado vicepresidente de la Federación de Natación. Posteriormente, en otro periodo, no recuerdo si en 2 periodos, en uno, fui electo presidente. No podía, los estatutos de la Federación de Natación en aquel entonces no permitían reelección, pero sí, al terminar ese periodo, último periodo como presidente de la natación, fui nombrado delegado ante la Asamblea del Comité Olímpico. Y ahí me encontré con el ofrecimiento. Yo no estaba pensando pues integrar o no integrar el Comité Olímpico, el ofrecimiento de poder participar como directivo, en el caso del vicepresidente. Hubo 2 planillas en ese momento y afortunadamente don Julio Villalta, en paz descanse, encabezaba las 2 planillas y yo también participé en las 2 planillas como vicepresidente. Así que desde entonces nos involucramos y ya nos quedamos en la dirigencia solo del Comité Olímpico. Así es que nos involucramos y aquí estamos pues tratando de servir al país. Imagínense, y qué bonito resultado, ¿no? Apoyando a todas las disciplinas deportivas. Por ende, ¿cuántas disciplinas deportivas hay en el país, don Salvador? ¿Y cuál es la disciplina que ha dado más medallas y la que ha participado en los Juegos Olímpicos? Bueno, nosotros ahorita tenemos afiliadas 33 federaciones. En el país hay más federaciones, pero que están afiliadas en la Confederación Deportiva, CONDEPA. Nuestra reglamentación dice cuáles son los deportes olímpicos, que no son todos los que están en la Confederación Deportiva. Así es que esos son los deportes que están funcionando en el país en lo que se refiere al programa de los Juegos Olímpicos. Ahora, no sé si que me comentaba sobre qué pensabas sobre otros. Sobre cuál es el deporte que ha tenido más medallas en participaciones o en participación también de Juegos Olímpicos. Bueno, es que en los Juegos Olímpicos no hemos ganado. En los Juegos ¿Qué ha tenido Olímpicos participación? Propiamente dicho, no hemos tenido es decir, no hemos tenido ninguna participación. Ahora, en los eventos del ciclo olímpico, en un principio los deportes que más medallas han dado es la natación, precisamente. Deportes que en un inicio también que son básicamente apoyados por padres de familia, por la misma carencia de presupuestos para las federaciones nacionales. Después nosotros, en el 2002, 2003, en un viaje que precisamente yo realicé a América del Sur, específicamente a Uruguay, copiamos un proyecto que ellos tenían allá, que es la de un centro de iniciación deportiva. ¿Por qué lo hicimos? Porque en el país, pues, en todo ese tiempo, no había una masificación del deporte. En Honduras
Entonces se hacía necesario identificar talentos para qué deportes tenían mayor actitud los jóvenes del país, y fue que creamos el Centro de Iniciación Deportiva. Posteriormente, los atletas que fueron ya consolidándose, ganando medallas a nivel de Juegos Centroamericanos, entonces creamos el Centro de Alto Rendimiento, y de ahí es que han habido algunas medallas, tanto en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, los Juegos Panamericanos, y ahora que estamos aspirando a una medalla en los Juegos Olímpicos de París. Don Salvador, ¿por qué las otras federaciones o cuál es el requisito para poder integrar el Comité Olímpico para que se puedan afiliar? Porque solo hay 33 federaciones afiliadas. No, tienen que estar en el programa olímpico y ser reconocidas por la Federación Internacional respectiva. Esos son los requisitos. Tener una junta directiva, desde luego, un acta de constitución, etcétera, etcétera. Pero lo principal es estar dentro de los deportes del programa olímpico y ser reconocido por una federación internacional, es decir, sobre la respectiva federación internacional. ¿Cuáles son las federaciones que están fuera del Comité Olímpico? De las federaciones que no cumplen o no están en el ciclo también de... Bueno, de lo que recuerdo, creo que está arnés y caburo, motociclismo. No recuerdo en realidad, ¿verdad?, cuáles son esas, pero sí todas las que cumplen con el requisito para pertenecer al Comité Olímpico, sí están afiliadas a nosotros. Interesante, ¿no? Porque uno a veces que desconoce, o las personas que desconocen también, piensan que todas las federaciones están incluidas en el Comité Olímpico, pero usted lo acaba de explicar que tienen que estar regidas una en el organismo, ¿no? Tiene que estar dentro porque el olimpismo tiene un programa dentro de los cuales están los deportes que se consideran olímpicos, ¿ya? Entonces, bueno, una de las que se practique en los 5 continentes, que tenga tanto un número tal de afiliados, etcétera, todas esas son las condiciones. Lo que no han logrado algunas federaciones, federaciones como el karate, federaciones internacionales hasta ahora han logrado incorporarse al programa de los Juegos Olímpicos y por lo tanto ya pueden participar en los comités olímpicos nacionales. ¿Cuáles son las federaciones afiliadas, don Salvador? Las que tenemos afiliadas, que pueden representar en cualquier momento en un olímpico, en un campeonato centroamericano o uno del Caribe, de Honduras. Bueno, tenemos 33, pero yo creo que sería un poco extenso ponerme a acordarlas. ¿Sí? Las principales que usted diga, estas son las que podemos tener más logros, la que podemos ganar medallas. Usted habla de la natación, que hemos tenido medallas en otros. No, es que no quisiera decir eso porque, mire, en el deporte los logros se dan por el aspecto económico. El deporte es carísimo. Entonces, nosotros cuando creamos el Centro de Iniciación Deportiva, entonces buscamos muchachos para deportes de combate, de contacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan mayores. En este caso es la lucha libre, la lucha grecorromana. Exacto, un judo, taekwondo. Entonces, esos son los deportes que el comité priorizó. Entonces, o los denomina estratégicos. Precisamente por eso. Entonces, esos deportes hemos ayudado más, ¿verdad?, económicamente, y por lo tanto son los deportes que más medallas han generado a nuestro país. Excepción hecha que sí los hemos apoyado, pero que también han tenido el apoyo de los padres de familia, que es la natación, deportes como natación, como gimnasia. Hay muchos, es decir, afluencia de que los padres de familia quieren que sus hijos practiquen ese tipo de deportes. Cuando dice usted que los padres de familia se involucran, en este caso la natación, son que ellos se costean clases para los niños, ropa para los niños, o ¿en qué aspecto? El apoyo siempre lo tienen los atletas, pero en más en la natación, ¿por qué aspecto me lo dice, don Salvador? Sí, como yo fui presidente de la Federación de Natación y presidente de un club de natación. Entonces, normalmente quienes le pagan, la federación está integrada por clubes y quienes le pagan a los entrenadores son los padres de familia. Y por lo tanto, por lo menos en mi época,
Ahora nosotros ayudamos tanto a la natación para viajes internacionales, pero yo fui dirigente de la natación, tanto en club como en la federación, el 90 y pico por ciento, 95 lo financiábamos los padres de familia, tanto en el pago de entrenadores como en los viajes internacionales que hacían nuestros hijos. Y es un costo muy alto, ¿no? Elevado, porque, por cierto, hay jóvenes, niños, que los padres de familia no pueden costear un viaje que se quedan, ¿no? O cómo hace en este caso el Comité Olímpico que un niño le falta para poder viajar a Centroamérica, a El Salvador, a Costa Rica, se le puede otorgar para que pueda viajar o de un solo no puede viajar, por el costo económico. Estos son los principios uno de los principios del olimpismo, que el deporte debe ser para todos. Es decir, en la antigüedad participaban en los eventos los atletas o los jóvenes atletas que podían financiarse los viajes. Entonces, en este caso, nosotros, si un atleta es distinguido, nosotros lo apoyamos y si es necesario su participación, desde luego dentro de algunas posibilidades de medallas, entonces los enviamos a participar para que no sea esa limitante el aspecto económico, que no sea limitante para que puedan participar representando al país. Para que tengan esa ayuda idónea, ¿no? Y por ende también en El Salvador ya hay atletas, el Comité Olímpico ha tenido atletas que han mandado atletas a diferentes países, ¿no? Para que se puedan desarrollar, para que puedan practicar, para que puedan también ya competir internacionalmente. Claro, de hecho, la mayoría 80% diría yo, un 85% de la participación de nuestros atletas en eventos internacionales son financiados por el Comité Olímpico hondureño, ¿verdad? Con ayuda fundamentalmente del Comité Olímpico Internacional, de Pan Sport, que es la institución representante del continente del Comité Olímpico Internacional, y del Gobierno de la República, que en los últimos años nos está ayudando para la preparación de los atletas. Antes hubo un tiempo que solo nos ayudaron para la participación en eventos y no para la preparación de los atletas. Importante que también el gobierno está involucrado, ¿no? Porque a quien se representa es al país. Cuando dicen es un atleta hondureño, representa una bandera de Centroamérica, un país de Centroamérica, un país 5 estrellas. Y cuando dicen un atleta hondureño, quien lleva la mejor realce es el gobierno, porque es el que se va a representar. Pero también parte del Comité Olímpico, que es el gestor, el que agiliza, el que también le ayuda al atleta, no tanto solo en la parte deportiva, sino también en la parte académica. Claro. Nosotros, como parte de nuestro programa del Centro de Iniciación y el Centro de Alto Rendimiento, matriculamos a todos los jóvenes en la parte de primaria. Incluso hemos tenido alumnos en primaria y secundaria. Posteriormente también les damos la facilidad para que se puedan matricular en la universidad. De hecho, lamentablemente no todos han aprovechado esa oportunidad, pero sí, si mal no recuerdo, tenemos 6 o 7 profesionales universitarios, producto del trabajo que ha venido haciendo el Comité Olímpico, no solo en la parte deportiva, sino que también en la parte social. Importante porque también un joven que practica el deporte, un joven en deportes, es un joven alejado de vicios, es un joven alejado de las calles, y también es una labor social que se hace por parte del Comité Olímpico en ese aspecto. Sí, fíjese que le quiero contar algo importante. Nosotros captamos un sinnúmero de atletas. Desde luego, algunos tienen mejor resultado que otros, pero hay un aspecto importante, que casi todos esos muchachos no han dado problemas en cuanto a vicios y todo. Claro, ha habido 1 o 2 casos, ¿verdad? Pero el 95-98% han sido muchachos sanos que tenían esas cualidades deportivas y que fueron recomendados por sus mismos profesores de las aldeas garífunas. Es importante saber eso, que aquí está dialogando con nosotros el presidente del Comité Olímpico, don Salvador Jiménez, hablando de muchos temas,
Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a darnos cuenta cuánto es el apoyo económico que el gobierno de la República brinda para el Comité Olímpico y también de que otras instituciones se recibe ayuda para este Comité Olímpico para que los atletas puedan desarrollar este deporte, todas las disciplinas deportivas, todas las federaciones, practicarlo de la mejor manera. No se despeguen de las pantallas de Todo Deportes, TDTV, unidos por la pasión. Ya vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos aquí en Fútbol Total, la entrevista. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras. 100% hondureña, marcando la diferencia. Uriver, la mejor marca deportiva. 100% hondureña. Gracias por confiar en nosotros. El año se fue, pero vino otro lleno de prosperidad. Uriver te ofrece ropa deportiva con la mejor calidad. Uriver, la mejor marca deportiva. 100% hondureña. Estamos ubicados en San Pedro Sula. Puedes contactarlos al 95 31 87 32. Uriver, la mejor marca hondureña. 100% calidad. Bien, y seguimos con más aquí en Fútbol Total, la entrevista, siempre con invitados de lujo, y hoy conversando con esta amena plática con nuestro buen amigo don Salvador Jiménez, presidente del Comité Olímpico hondureño. Nos quedamos, don Salvador, ¿cuánto es el presupuesto que se da por parte del gobierno anual para las federaciones, para los atletas, para estos deportistas que nos representan dignamente cuando hay cualquier evento deportivo internacional y localmente? Bueno, en primer lugar, recuerde que el Comité Olímpico recibe ayuda del gobierno para la preparación de nuestros atletas para participar en eventos del ciclo olímpico. Y para no solo, como lo decía hace poco, tuvimos algunos años que solo nos daban para esa parte, para la presentación, para el viaje, no para la preparación. Y ahora, precisamente desde el año pasado, ya tenemos ayuda para la preparación. En este caso, el gobierno de la República nos aprobó 10 millones de lempiras para la preparación de los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos. Esto solo es para preparación. Para preparación. Para el viaje es otro presupuesto. Para el viaje, eso lo financia el Comité Olímpico Internacional. Entonces, en eso no lo financian un 100%. Pero, bueno, tenemos el hospedaje y la alimentación gratis. Tenemos una ayuda, un subsidio para el pago de los boletos de cada los atletas que clasifican o que son invitados. La movilización interna, etcétera, etcétera. Alguna ayuda para compra de material deportivo. Eso lo complementa el Comité Olímpico Internacional. Por eso es que los Juegos son universales. Ahorita, Dios mediante, vamos a estar en París, 206 comités olímpicos del mundo. Los 206 comités que existen y que reconocen el Comité Olímpico Internacional. De ahí la universalidad de los Juegos. Ahora, nosotros no tenemos una cantidad específica para las federaciones nacionales asignadas, sino que el dinero que nos asignan nosotros lo utilizamos en los deportes que tienen un mejor desarrollo. Ahora, la Confederación Deportiva Autónoma sí es la encargada de canalizar o de recibir y canalizar los dineros que el Estado les aporta a través de Condepor. Últimamente, Condepor traslada los fondos a Condepa y Condepa traslada los fondos a las federaciones nacionales. En este momento todavía, si bien es cierto, el gobierno ha asignado montos significativos para el deporte, pero no, precisamente porque como en Honduras casi está todo por hacer, entonces, pero todavía no se ha logrado que incrementen el presupuesto de las federaciones nacionales para que puedan ellos principiar programas de masificación
de extensión de la práctica del deporte, no solo en ciertas ciudades, sino que en todo el país. ¿Cuál es el aporte o el apoyo que recibe el Comité Olímpico por parte de Condepor? Ahora, antes con APID, con ese nuevo nombre y con estas obras que está haciendo, construyendo y restaurando canchas deportivas, tanto fuera de la Vía Olímpica como en la Vía Olímpica. Sí, bueno, el presupuesto aprobado para este año son 13.340.000 lempiras aproximadamente. Eso es para la parte operativa del comité y, como le decía, para la preparación de nuestros atletas. El viaje de todos los eventos del ciclo olímpico, el único viaje que tiene que financiar el Comité Olímpico en un 100% son los Juegos Centroamericanos, que hay que pagar todo, pero en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, el hospedaje y la alimentación es gratis y hay subsidios de los Panamericanos y los Olímpicos para pagar el costo de los boletos. Hasta el momento viene a ayudar, ¿no? Pero también a veces se queda corto, Salvador, cuando uno dice en números, 10, 13 millones de lempiras es mucho, pero ya invirtiéndolo como se invierte en cada federación, las cosas que hacen falta, a veces resulta poco. Es que en la medida, en otros países, los comités olímpicos somos responsables de preparar en la etapa final a los atletas que van a participar en los eventos del ciclo olímpico y de presentarlos. Pero quienes tienen que hacer todo ese trabajo de manera masificar, apoyar ya a los que van siendo más distinguidos, etcétera, etcétera, son las federaciones nacionales. Esa es la base. Nosotros no estamos para preparar a atletas desde la base, pero nos vimos obligados en el 2001, 2002 a hacer este programa de detección de talentos en vista que no hay masificación. Y no hay masificación porque no hay dinero, porque no puede una federación con 150.000 lempiras hacer ese tipo de actividades. Si apenas le puede alcanzar para pagar una secretaria y tener alguna pequeña oficina. Así que no, mientras nosotros tenemos la esperanza que se fortalezcan las federaciones nacionales, porque esto le va a ayudar al Comité Olímpico de una manera significativa, va a poder canalizar recursos que recibe el mismo gobierno internacionales ya para el deporte de alto rendimiento. Mire qué importante de que a veces es poco lo que recibe cada federación, 150.000 lempiras, como dice usted, no le ajusta ni para a veces el pago de una secretaria, mucho menos para el alquiler de un local. Exacto. Y la indumentaria de un atleta o de muchos atletas. Entonces, aquí, ¿qué factor o cómo puede incluirse la empresa privada para que apoye estas federaciones o el deporte en general en Honduras? No, mire, la empresa privada apoya si vende, ¿verdad? Y por eso es que en el fútbol se ha invertido y por eso la empresa privada apoya mayormente. Ahora que nosotros tenemos, tal vez nos hemos quedado cortos, pero tenemos una o dos figuras o tres que puedan destacarse, pero mientras no se dé eso, no se va a obtener un apoyo significativo de la empresa privada si no es para el fútbol. Y se obtienen algunos para otros deportes, si hay ayudas, pero más bien vienen relacionadas no con los resultados del deporte, sino que la relación que tenga algún dirigente deportivo o padre de familia con X empresa. Así que no ha habido eso. También que con la deducción que podían tener para el pago de impuestos, se podía obtener una mayor ayuda. Lo que pasa es que es primero el huevo o la gallina, los resultados o el financiamiento para poder obtener esos resultados. Y para obtener resultados, el atleta tiene que estar 100% con todas las de la ley, ¿no? Con todos los MIC, como se dice popularmente. Exacto. Con buenas indumentarias, con buenas instalaciones, bien alimentado, exacto, bien descansado. Entonces, para que un deportista hondureño o nosotros estemos a un 100% en Salvador, ¿qué se necesita? Usted como presidente del Comité Olímpico, ¿dónde mira esas falencias que tiene el atleta hondureño para estar a un nivel top, para estar a un 100%, a pesar de todas las limitantes que tenemos en el país?
Bueno, usted lo ha dicho. Al principio, en el aspecto, nosotros para crear el Centro de Innovación Deportiva tuvimos que contratar entrenadores internacionales. Tuvimos que tener concentrados todos los 340 días al año a los atletas, brindándoles un seguro médico, dándoles un seguro médico, alimentación, los viajes, el pago de los entrenadores, los viajes en un inicio a nivel de Centroamérica nada más, y ya en la medida que han ido progresando a cualquier continente, ¿verdad? Primero tenemos atletas definidos como para centroamericanos y el Caribe, tenemos otros para panamericanos. Entonces, eso se necesita, ¿verdad? Sí. Entonces, de todos esos factores, un factor importantísimo y que no lo hemos desarrollado en Honduras es la preparación de entrenadores. ¿Por qué no hay entrenadores? Porque no tienen garantizado un ingreso honorable, un ingreso al dedicarse a entrenar un deporte como lucha, supongamos. Como lucha, que son deportes que no son muy populares a nivel de la élite o superior, sino que entonces que son muchachos de extracción humilde que vienen a practicar ese deporte. Entonces, quien se dedica a eso tiene que tener garantizado que va a tener un salario, por lo menos. Y entonces eso no nos hemos preparado definitivamente con los entrenadores, preparar entrenadores y garantizar de parte del gobierno que al prepararse van a tener un empleo digno, sí, y un salario digno. ¿Cuántas limitantes tenemos? Fíjese que le quiero agregar, mire, la Federación de Fútbol creo que es la única federación que se ha interesado o ha podido capacitar entrenadores. Sin embargo, al final, para nuestra selección nacional casi siempre tenemos entrenadores extranjeros. La mayoría. Sí, la mayoría, no sé qué. Entonces no hay esa capacidad, y a veces podría ser que no haya esa creencia o confianza en el entrenador nacional. Y en nuestros atletas también, por diversas razones, nosotros lo hemos pedido. Tenemos entrenadores de diversos deportes, pero inmediatamente que nosotros traemos un entrenador extranjero, hay más afluencia de atletas, hay más confianza de los atletas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es? Somos candiles en la calle, oscuridad en la casa, se puede decir. Que no apoyamos lo nuestro, no apoyamos lo hondureño, no apoyamos lo auténtico, porque si yo soy técnico hondureño, tengo poca afluencia de atletas. Sí. Pero si ya tengo un acento argentino, dominicano, cubano, un montón haciendo fila. Desgraciadamente así es la cosa aquí. ¿Y cómo revertir eso? ¿Cómo poder hacer creer al hondureño, o cómo poder integrar también al gobierno de la República que se puedan formar técnicos de lucha, técnicos de taekwondo, de béisbol, técnicos de fútbol ya hay, de natación, etcétera, etcétera? Al respecto yo le puedo informar. He platicado de una manera informal con el comisionado nacional y él tiene este proyecto de traer entrenadores extranjeros para que preparen, crear una escuela de entrenadores y que por lo menos que un inicio los entrenadores más distinguidos tengan garantizado que el gobierno los va a contratar, o que las federaciones nacionales, al tener un mayor presupuesto, los puede contratar. Así que yo le digo, hay muchas cosas por hacer. Ahorita Condepor se ha dedicado mayormente a la infraestructura, ¿verdad? Pero esperamos que en algún momento que este apoyo al deporte se mantenga así como se está dando en este momento, y que después, ya que cuando tengamos cubiertos algunos de los pilares para el desarrollo del deporte, entonces se vaya dando apoyo en otros lados para masificación, para contratar entrenadores, etcétera, etcétera. Me llama bastante también la atención porque en las escuelas, o no dialogar con el ministro de Educación, inculcar también que se pueda practicar todo este tipo de disciplinas. Porque cuando uno está en la escuela, en el colegio, básquet, fútbol, voleibol, eso es lo que se puede practicar. Gimnasia rítmica. ¿Por qué no inculcar también y que haya
desde los pequeños, desde la base, desde kinder, preparatoria, primaria y secundaria, que se puede practicar todo tipo de disciplinas deportivas, para ir inculcando también al docente, al niño, que hay diferentes actividades, hay diferentes disciplinas deportivas, que no solo es fútbol, que no solo es básquetbol, que no solo es boxeo, sino que hay una infinidad de deportes que muchas personas también la desconocen o la desconocemos en su momento. Claro, fíjate que yo le manifestaba ahorita actividades que se pueden hacer con el deporte federado, ¿verdad? Pero está el deporte extraescolar también. Desgraciadamente ya se ha desaparecido casi el deporte colegial, ¿verdad? Escolar y colegial, que cuando yo estaba vine aquí a Tegucigalpa desde 17 años, pues ya había el Ministerio de Educación, aunque tenía profesores contratados para hacer campeonatos colegiales. Eso despertaba un entusiasmo tremendo y servía para que se nutrieran las federaciones nacionales para formar las selecciones nacionales. Ese es otro aspecto importantísimo, porque fíjese que si nosotros promovemos la práctica del deporte dentro de las escuelas, de los colegios y las universidades, pero más que todo los primeros niveles que le digo, escuela y colegio, los muchachos pueden hacer esa actividad en horarios que van ellos a sus clases en general, y se pueden incentivar haciendo campeonatos intercolegiales. ¿A quién no le gustaría ser seleccionado en su colegio, ir a jugar a otro colegio? Costa Rica lo hace de tiempos, que hacen un campeonato y a visitas recibir por acá, tienen sus gimnasios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Estados Unidos tiene su base de desarrollo en eso, en apoyar las escuelas, los colegios y las universidades incluso, ¿verdad? Y es por ello que tiene grandes cantidades de atletas, tiene muchas medallas, y es importante que desde joven, desde niño, inculcar. Exacto. Porque usted no sabe la habilidad que tiene un niño, pero si no se la desarrolla o se la da a poner en práctica, no conoce que este niño tiene habilidad para natación, tiene habilidad para boxeo, tiene habilidad para esgrima, tiene habilidad para muchas cosas. Sí, yo le pongo un ejemplo en cuanto a tiempo, por lo menos en nuestro medio. Usted tiene su hijo y usted lo lleva a las 7 de la mañana a la clase, al colegio, ¿verdad? Sale a las 1:30, 2 de la tarde. A lo mejor lo puede ir a dejar usted a su colegio, a su escuela, y lo van a recoger o paga un autobús para que regrese a la escuela. ¿Qué sucede? Que después la práctica ya del deporte, de deportes como taekwondo, lucha y todo, se dan en horas de la tarde. La mayoría de los padres de familia están trabajando. No pueden salirse de su trabajo para llevarlo. Entonces, por eso es que en los horarios es importante desarrollar la práctica del deporte en los horarios que están tanto en las escuelas como en los colegios, los jóvenes. Sea flexible. Exacto. Tiene que ser así, porque si no, ya es otra situación que muchos padres de familia, a mí me tocó vivir, que no podía traer a mis hijos a entrenar porque estaba en el trabajo. Entonces es difícil que haya un desarrollo y una masificación del deporte. Y para que sobre todo tengamos más de un representante a nivel internacional, como el caso de Miguel Ferrera, que nos ha representado dignamente, Kevin Mejía, el mismo Teófimo, que participó en un Juegos Olímpicos que ahora es muy relevante a nivel del boxeo. Sí. Muchos otros más que se me quedan, Brenda Bailey, muchos otros más que se me quedan, Rolando Palacios, que los ha representado también, para tener más atletas y que no solo los contemos con los dedos de las manos o de los pies. ¿Cuál es el mensaje que dice don Salvador Jiménez? ¿O cuál es la visión? ¿O cuál es la preparación? ¿O cuál es la idea que se puede generar? No, en general esto se maneja con dinero. Y yo no puedo estar descontento con el apoyo que este gobierno está dándole al deporte. Entonces, la idea es que se mantenga, que se atienda a todos los sectores. Si no los podemos atender de manera simultánea, pero que por lo menos
asignemos una parte del presupuesto a la preparación de entrenadores, que le decía ya, al fortalecimiento de las federaciones para que puedan masificar el deporte. Entonces, eso es, y la continuidad para los gobiernos que vengan en ese apoyo, en esa asignación presupuestaria del gobierno de la República en apoyo al deporte nacional. Que no solo que un gobierno nada más que el otro, no que lo dejen como de por vida, se le puede llamar, Exacto. para no solo el fortalecimiento de un poder político, sino que es una visión a futuro para jóvenes, para atletas, para entrenadores, y usted lo menciona muy bien, el factor dinero, el factor económico es importante, porque aquí lastimosamente, si no hay dinero no se mueve, si no hay dinero no se pagan entrenadores, si no hay dinero no se le da una beca a un deportista, si no hay dinero no se le pueden comprar un implemento deportivo a un atleta. Exacto, definitivamente así es. Y cuando no hay dinero, quienes practican los deportes, ciertos deportes, son los que tienen dinero. Y tal vez tenemos talentos deportivos de personas que no tienen esa capacidad económica para que sus hijos se preparen adecuadamente, porque hay otro aspecto también. Puede ser que haya un talento deportivo y que sobresalga, pero que no tenga una adecuada alimentación ni una atención médica tan necesaria para este tipo de jóvenes, ¿verdad? Y atletas. Importante, y al mismo tiempo da pena, da nostalgia, porque tenemos talento. El hondureño tiene talento, el biotipo del deportista hondureño da para que sea un buen atleta. Sí. Da para que podamos tener medallas, da para que podamos tener más de 1 o 2 personas constantes en Juegos Olímpicos. Así es. Así que es muy difícil eso, ¿verdad? Esto es progresivo, todo tiene que ser. Bueno, yo le pongo un ejemplo. Ahorita nosotros como comité tenemos bastantes esperanzas de lograr una medalla en París. ¿Qué pasa si Kevin Mejía se nos lesiona ahorita? Ya, esas esperanzas Fuera. Sí, entonces, pero ¿de dónde viene que haya varios deportistas que puedan estar pensando en la clasificación o clasificar a los Juegos? De la masificación. De ahí, de la masificación, ya tiene que venir después el descubrimiento total de talentos deportivos. Nosotros, con este programa de centralización, seleccionamos los jóvenes que trajimos a Tegucigalpa por la parte física y todo, y no por la parte de observación, de ver el talento que tienen normalmente. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a algunos amigos, usted va a hacer un colegio, el cuadro de danzas folclóricas, y entonces los pone a bailar. Inmediatamente va a ver que algunos bailan mejor que otros. Ya lo va a ver que otros son duros y que son descoordinados completamente. Entonces, así. Un escauteo. Un escauteo general, entonces se puede hacer. Pero nosotros los traemos por fuerza en los brazos. No hay algunas pruebas que tienen los entendidos. Pero, por ejemplo, luchadores que puedan subir con lazo hasta donde los que tienen más fuerza, porque ahí se desarrolla básicamente su deporte. Así que importante, masificación deportiva, fortalecimiento de los presupuestos de las federaciones nacionales, preparación de entrenadores nacionales y becas deportivas, etcétera, etcétera. Estamos a la vuelta de la esquina para los Juegos Olímpicos de París 2024. Comenzará en junio. Hoy por hoy, ¿cuántos atletas tenemos clasificados? ¿Cuántos atletas se pueden clasificar por méritos propios o cuántos atletas pueden participar por medio de invitación a estos Juegos Olímpicos? Bueno, en primer lugar, todos los atletas que van a los Juegos Olímpicos es por méritos propios. ¿Por qué? Porque los atletas invitados su invitación está dada por un análisis que hace una comisión, las federaciones internacionales y una comisión tripartita, ¿verdad? Que está integrada por el Comité Olímpico Internacional, por la Federación Internacional respectiva y por Solidaridad Olímpica. Entonces, quiero dejar claro pues que todos tienen su mérito. Ahora, en este momento solo tenemos clasificado a Kevin Mejía de lucha.
y de lucha, el deporte de lucha y de lucha de nosotros invirtiendo también en la preparación de él. Algunos se han quedado en el camino, ahorita hay todavía la posibilidad de una clasificación en Turquía, allá los tenemos, a 3 atletas, y ojalá que se pueda incrementar. ¿Quiénes son los amor? Gino Ávila, Luis Barrios y Ariel Alfonso, los tenemos allá en Europa, ¿ya? Ya ahorita viene Kevin y regresa como el 20 de mayo, ya regresa y ya no regresa a Honduras, hasta los juegos, lo mandamos a preparar allá también. Entonces tenemos ahorita en Santo Domingo 2 boxeadores, regresan acá como a mediados de mes, van a un evento a Nicaragua y posteriormente van a Tailandia a buscar su clasificación para los Juegos Olímpicos. Estamos esperando también una invitación para Luis López de ciclismo, que es un atleta distinguido, también para natación. Esperamos una invitación de Julio Rego, de Yulimar Ávila, Sara Pastrana, Diego Diliu, y así, no quisiera de Taekwondo, esperamos también que haya alguna invitación. Así que estamos a la expectativa y yo creo que nuestra delegación finalmente, ya que el fútbol no clasificó, va a estar integrada por unos 6 u 8 atletas. Que siempre es algo significativo, pero digno porque estos juegos, una, es en Europa, es en París, y sobre todo también porque se presenta Honduras. ¿Quién sería el abanderado? ¿Sería ya por nombre de Kevin Mejía, por decirlo así? Bueno, no quisiera adelantar, es un tema que no hemos tratado, pero bueno. ¿Cómo se toca ese tema, don Salvador, para escogerlo? ¿Con todos los presidentes de la federación o de parte del Comité Olímpico? ¿Cómo? Sí, bueno, cuando hacemos el análisis de eso, valoramos la parte deportiva, pero valoramos también la parte ya moral y todo del atleta, ¿va? Que tenga algún... que sobresalga sobre los demás atletas. Así que ese es, en este momento, si usted me dice así, pues el atleta más distinguido de nuestro país es Kevin Mejía. Es el que tiene más rayita, como se dice. Además, sí, no tenemos ninguna queja de él en el aspecto disciplinario, etcétera, etcétera. Cuando me dice, se está luchando para la clasificación en los Olímpicos y lucha económica, ¿cuánto es una inversión que se puede decir? ¿Cuánto es una inversión? Cuando dice de lucha para Kevin Mejía económicamente y lucha por poder estar en los Olímpicos, ¿cuánto equivale una? Tiempo, sudor y lágrimas para él, ¿no? para practicarlo, el deporte. Y la otra, económicamente, para tenerlo al 100, para tenerlo con todos los... Bueno, yo solo le puedo decir que ahorita, en la etapa final de Kevin, vamos a invertir unos $50,000. Estamos en la etapa final. Exacto, ahorita en la preparación final, ¿verdad? Porque él se va para Europa, va a estar allá, va a estar en un campamento y en la misma Francia, y hasta regresa hasta en agosto. Así que de Kevin viene ahorita, se está con 6 a 8 días y se va para allá. Y lo volvemos a ver, Dios mediante, en agosto, ya con su medalla olímpica. Imagínate qué interesante, hasta se me escalofría la piel cuando lo digo, tener una medalla olímpica, obtener una medalla olímpica que sin duda alguna vendría a levantar, ¿no?, más ánimos, e incentivar más a los atletas y que se miren en un espejo, con la participación de Kevin Mejía, que usted dice, no da quejas, bien comportado, es un atleta 100%, se entrega también por este país. Exacto, esperamos que así sea, porque lo más cerca que hemos estado de una medalla olímpica es en Río de Janeiro con el fútbol, ¿verdad? Desgraciadamente no se dio, pero entonces esperamos que ahora, como le repito, son riesgos grandes, ¿verdad? Grandes, se nos lesiona un jugador y ya. Ahí quedó todo, toda la inversión, todo el tiempo. Así que así estamos. Esperamos, pues, le agradecemos la oportunidad que nos ha dado para poder platicar sobre algo que nos apasiona, como el deporte olímpico. Y bonito o interesante porque uno a veces desconoce, el mismo televidente desconoce qué disciplinas hay en el país, quiénes son los atletas del país, porque también nosotros como medio de comunicación a veces omitimos muchas cosas, a veces le damos prioridad
al fútbol, le damos prioridad al básquet, a la natación, pero hay otras disciplinas que obtenemos medalla y que las descuidamos. No les damos el valor correspondiente o no valoramos a un atleta en la labor que hace, en este caso Kevin Mejía, que es uno de los atletas más relevantes del país en lo que es la lucha libre. Y he platicado con Kevin y dice que usted, don Salvador, es como un padre para él. Es bonito saber, ¿no?, que tiene ese valor tanto como presidente del Comité Olímpico también, pero valor sentimental en el apoyo que usted le ha brindado como presidente del comité y también en la parte personal. Claro. Y para nosotros es una satisfacción, pues, apoyar a estos jóvenes. Fíjese que como cuando nosotros iniciamos el Centro de Iniciación Deportiva, entonces trajimos a todos estos jovencitos a Tegucigalpa, los hospedamos acá bajo la gradería del estadio de atletismo, de ahí los pasamos al hotelito que tenemos, la residencia olímpica. Pero los practicantes de lucha eran muchachos que trabajaban como cargadores de bulto en el mercado, ¿verdad? Mal alimentados con todo el deseo de practicar el deporte, pero consiguiendo el dinero para movilizarse al complejo deportivo, ¿verdad? Mal alimentados, sin atención médica adecuada. Una vez nosotros estábamos ayudando al principio de nuestras labores, estábamos ayudando a un atleta de boxeo, no voy a mencionar su nombre, le dábamos 1,000 lempiras y entonces después nos salió anémico y le dijimos, ¿qué pasó? No, es que esos 1,000 lempiras que usted me da, que ustedes como Comité Olímpico me dan, los ocupo para comprarle leche a mi bebé. ¿Con 1,000 lempiras? ¿Ah? Sí, y comprar algún tipo de comida para mi familia. Entonces, y en estos casos, don Salvador, hay muchas historias. Exacto, esa es la verdad, esa es la situación. Y es la cruda realidad, la cruda verdad que agradecemos. Valor humano, empatía también del mismo hondureño, porque un atleta con 1,000 lempiras a esta altura. Sí, no, claro que no. En aquel entonces, pues, eran 500, ¿cuánto era? Sí, $500, ¿verdad? $500. Sí. Pero no es así. Entonces ahora estas son cosas que no trascienden, pero que según nosotros les estábamos dando suficiente dinero en aquel entonces para él, ¿verdad? Pero no considerábamos lo que era todo ese entorno familiar. Todo el proceso también. Sí. Porque también ellos son padres de familia, son hermanos, son hijos, son estudiantes, son novios. Exacto. Entonces, imaginen el esfuerzo que hacen algunos de dejar su pueblo para venirse a recibir a la Villa Olímpica, otros estudiar y poder practicar el deporte. El mensaje, don Salvador, que usted le da a los atletas, que le da a la juventud, que le da al deportista que quiere decir, yo tengo este don, pero ¿cómo hago para poder involucrarme y poder practicar este deporte? ¿O cómo hago para dejar a mi pueblo, irme para la capital para poder estar allá practicando este deporte? Sí, mire, antes de recomendar a los jóvenes, hay que excitar al gobierno, porque la estructura administrativa se está dando, no lo adecuado. Pero entonces, al tener suficientes recursos las federaciones nacionales, entonces van a promover los deportes y entonces los muchachos van a principiar a interesarse en el deporte. Pero más que todo, antes de ir al deporte federado, lo interesante es que el gobierno también promueva y apoye el desarrollo deportivo estudiantil, porque ahí van a poder practicar varios deportes y ver a dónde tienen sus mayores habilidades, a dónde les gusta mejor estar ellos. Entonces eso es importante, fortalecer la parte educativa, la parte del gobierno y fortalecer las federaciones nacionales. Y hay algo importante, que los organismos deportivos superiores trabajemos de una manera coordinada. Y que en determinado momento nosotros gestionamos para complementar una ayuda para Kevin Mejía. La Confederación Deportiva respondió, incluso la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con Depor. Don Depor está promoviendo en varios deportes, está promoviendo la práctica de X deporte con muchachos de zonas marginales.
ya salieron algunas estrellas, ya con Dapor nos las pasó a nosotros las estamos dando alguna ayuda y dando una mayor preparación. Así que eso es importantísimo también. Es como cuando un matrimonio, los recursos no son muy grandes, entonces indudablemente que usted tiene que, con su pareja, usted tiene que unir esos recursos para que le den mayor rendimiento. Importante, importante. Le agradezco, don Salvador, por recibirlos aquí en su oficina, por hablar de muchas cosas, por hablar de muchas interioridades también que a veces no conocíamos nosotros como medios de comunicación y que se le expone al atleta, se le expone al gobierno y sobre todo también la visión que hay y la ambición de poder obtener la primera medalla con el atleta que se está apostando como lo es Kevin Mejía y sobre los otros atletas que están a punto también de poder clasificar a estos Juegos de París 2024 que enhorabuena vendría para tener más de 6 participantes en una delegación hondureña ya en este país europeo. Exacto, ahí sí, abrigamos de esperanza y ojalá que todo se desarrolle bien para Kevin, para el deporte en general y para nuestro país. Muchas gracias, don Salvador. Gracias a los amigos de Fútbol Total Honduras. Recuerden compartir nuestras publicaciones en Facebook, compartir nuestras publicaciones en Instagram, en YouTube, en Twitter, que ahora es X, y también en YouTube. Fútbol Total Honduras en Facebook, Fútbol Total Honduras 10M en Instagram, Fútbol Total Honduras en X, Fútbol Total Honduras en YouTube. Gracias. El próximo domingo, siempre a la misma hora, con otro invitado de lujo. Gracias a nuestro buen amigo Salvador Jiménez, presidente del Comité Olímpico Hondureño. Muchas gracias, don Salvador. A la orden. Dios le bendiga y siempre estamos a la orden para darle a conocer las noticias olímpicas, las noticias de todo el Comité Olímpico y todas las federaciones que hay en Honduras. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima en una emisión más aquí en Fútbol Total Honduras a través de TDTV, unidos por la pasión. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras.